Y según el avance, en el cuarto tema tenemos que desarrollar, a ver, acá está, las bases biológicas de la conducta. Vamos a hablar del sistema nervioso, de las áreas neuronales, de las áreas cerebrales, las bases biológicas de la conducta. De todo el sistema nervioso vamos a empezar primero por su unidad. La unidad mínima del sistema nervioso, la neurona. La neurona se encarga de llevar información, ¿cierto? De neurona en neurona se comunican, como por ejemplo acá se están comunicando las neuronas. Antiguamente se pensaba que la comunicación entre neuronas era a través de un contacto físico. En la actualidad se sabe que se juntan bastante las neuronas, pero no se están tocando. Entre ellas, una neurona le vierte sustancias químicas a la otra neurona. Quiere decir que es una comunicación no física, sino química o electroquímica. A esa comunicación entre varias neuronas se le conoce con el nombre de sinapsis. Y de la sinapsis seguramente ya has escuchado hablar. Ahora, la neurona puede tener varias formas, varios tamaños, pero no importando formas o tamaños, tiene las siguientes partes. Voy a señalar. Esta estructura de acá sería el núcleo, ¿verdad? Lo que rodea el núcleo, chicos, se llama soma o cuerpo celular. Y esto de acá, que parecen ramitas o ramificaciones, vienen a ser las dendritas. Las dendritas son las que se encuentran en contacto con la neurona anterior y reciben información de la neurona anterior. Mira, observa el dibujo. Toda esta estructura larga o esta estructura alargada viene a ser el axón. El axón está envuelto, hay una envoltura, en este caso de color amarillito, ¿verdad? Llamada envoltura de mielina o vaina de mielina. También observa que entre una envoltura y otra envoltura de mielina hay un pequeño espacio. A ese espacio se le conoce como el nodo de Rambier. La parte final de la neurona es conocida como el terminal del axón. Muy bien, ahora sí, la neurona se define como la unidad anatómica funcional del sistema nervioso central. ¿Por qué unidad anátomo o anatómica? Es que forma parte de la anatomía, ¿no? Funcional porque la más importante función que tiene la neurona es de llevar la información en el impulso nervioso. ¿Qué cosa viene a ser la sinapsis? Es la comunicación entre dos o más neuronas. Generalmente la sinapsis es la comunicación entre varias neuronas, pero también la neurona se puede entrar en contacto con un músculo, con un ganglio, casi siempre entre varias neuronas. Cuando dos neuronas se comunican, a ver, por ejemplo acá, dos neuronas se están comunicando, hemos dicho que una neurona le vierte sustancias químicas a la otra neurona, ¿cierto? A estas sustancias químicas se le conoce como neurotransmisores. Nuestro cerebro ahorita, que está escuchando la clase, está produciendo neurotransmisores, sustancias químicas. Hasta cuando comemos, caminamos, saboreamos, renegamos, nuestro cerebro produce estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Acá tenemos a algunos neurotransmisores. A ver, profesora, ¿qué sustancias químicas segrego a nivel de mi cerebro, de mi sistema nervioso? Por ejemplo, segregamos dopamina, no nos damos cuenta, pero las neuronas están segregando dopamina, segregamos serotonina, algunas veces también segregamos acetilcolina, sobre todo cuando escuchamos la clase, porque al escuchar la clase estás aprendiendo. En el aprendizaje participa este neurotransmisor, esta sustancia química. También segregamos endorfinas, adrenalina, y por acá tenemos al neurotransmisor llamado GABA. Vamos a empezar con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se relaciona con los movimientos. A ver, estás escribiendo, estás caminando. Entonces, si tú escribes, si tú caminas, si te estás moviendo, entonces segregamos la dopamina. La dopamina, repito, es un neurotransmisor que participa en los movimientos. Se segrega en cantidades adecuadas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Pero ¿qué pasaría si el sistema nervioso o las neuronas producen de forma exagerada la dopamina? Se dice que el aumento o la exageración en la producción de esta sustancia química puede generar una enfermedad mental llamada esquizofrenia. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la esquizofrenia? Sí, ¿verdad? En clases anteriores hemos hablado de la esquizofrenia.
Claro, el loquito, ¿no? El loquito, el que habla solo, el que se ríe solo, tiene alucinaciones. Bueno, son varios síntomas, hemos dicho, porque reírse solo tampoco significa que estamos ya locos. No necesariamente, ¿no? Entonces, el paciente con esquizofrenia pierde la razón, pierde el juicio por muchos motivos. La esquizofrenia puede ser hereditaria. La esquizofrenia puede ser por traumas no superados. Pero también podría ser por un exceso en la producción de dopamina a nivel de las neuronas. Entonces, en pacientes con esquizofrenia se le ha encontrado una exagerada producción de dopamina y probablemente ese exceso de dopamina esté generando este trastorno mental. Mientras que el aumento de la dopamina está relacionado con la esquizofrenia, la disminución de esta sustancia química está relacionado con otra enfermedad llamado el mal de Parkinson. A ver, ¿eso sí han escuchado hablar? La enfermedad de Parkinson. ¿Alguien en algún noticiero escuchó hablar de la enfermedad de Parkinson, el mal de Parkinson? ¿Alguno de sus abuelitos de ustedes padece de esta enfermedad, el mal de Parkinson? Porque esta enfermedad generalmente le da a personas mayores. A ver, un minutito ya, un minutito, porfa. Continuamos, chicos. La enfermedad de Parkinson le da generalmente a personas mayores de 60 o 65 años. Mira, acá hay un dibujito. Se caracteriza porque los abuelitos, eso le ocurre a los abuelitos, no a todos, ¿ah? Al 10%. O sea, no a todos los abuelitos. Empieza a tener temblores, o sea, su brazo, su cuerpo, su pierna empieza a temblar. Y ellos no pueden controlar esos movimientos. En cambio, cuando tú estás temblando, tu mamá te dice, ya deja de mover tu pierna y dejas de mover tu pierna, ¿no? Pero acá no, acá el señor, mira, que está comiendo este abuelito, e incluso trata de sujetarse su mano con la otra y no puede, el movimiento sigue apareciendo. Por más que está sentado, por más que está descansando, por más que esté en reposo, todo su cuerpo empieza a temblar. Entonces, esos movimientos involuntarios está relacionado con la enfermedad de mal de Parkinson. Repito, le da a personas mayores de 60 o 65 años a algunos. En la actualidad, felizmente, existe tratamiento para poder sobrellevar este caso, ¿no? Esta enfermedad. Seguimos. Otra sustancia química que también producimos es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se relaciona con nuestro sueño y se relaciona con nuestras emociones. No olvidemos que el sueño y las emociones están bastante vinculados. De ahí que cuando tú no duermes bien, generalmente al día siguiente estás de mal humor, generalmente. Cuando tú tienes sueño o estás riendo, es que produces cantidades adecuadas de serotonina. Pero si la serotonina se altera en nuestro organismo, entonces vamos a sufrir de insomnio. No olvidemos que el insomnio es un trastorno del sueño relacionado con esta sustancia química llamada serotonina. Si estamos deprimidos o tenemos algún familiar con depresión, es probable que esté relacionado con la serotonina. Hay investigadores que consideran que la alteración de la serotonina puede generar este problema emocional que es la depresión. Entonces, ¿qué hacen? En terapia psicológica, bueno, sobre todo en terapia psiquiátrica, cuando un paciente tiene depresión, como le falta serotonina, le dan medicinas que produzcan lo que le falta, la serotonina. Y de esa manera puede recuperarse el paciente de su depresión. También existen algunos alimentos como la leche y el plátano que producen serotonina de manera natural, y es un buen antidepresivo, ¿no? Repito, si por ahí tenemos algún amigo, familiar que sufre de repente de depresión, alimentos ricos en leche, así como el plátano, contiene bastante serotonina y eso va a ayudar a regular nuestras emociones.
Acetilcolina es un neurotransmisor que se relaciona con la memoria. Si hay un problema o déficit a nivel de acetilcolina en nuestro organismo, eso puede generar una enfermedad llamado el mal de Alzheimer o Alzheimer. A ver, ¿escucharon hablar de esta enfermedad? El mal de Alzheimer, igual que Parkinson, ya chicos, les da a personas mayores de 60 años, mayores de 65 años aproximadamente. No a todos los abuelitos, 5 o 10% de abuelitos en la población. ¿Ya? Así es, Saulo, muy bien. En esta enfermedad, el Alzheimer, la persona pierde la memoria. Es considerada como una enfermedad neurodegenerativa porque poco a poco, de manera progresiva, empieza a perder la memoria. ¿Sí? Poco a poco, ¿no? Ahora, si es que se detecta a tiempo, puede haber tratamiento, eso sí. Puede haber tratamiento, pero sí o sí, poco a poco va a ir avanzando. Entonces, nuestra abuelita o nuestro abuelito, si desarrolla la enfermedad de Alzheimer, a veces te reconoce, a veces no te reconoce, a veces se acuerda cómo peinarse, a veces no se acuerda, a veces sabe tu nombre, a veces no sabe tu nombre, a veces no sabe si tomó desayuno incluso, ¿no? Y te pregunta, ¿tomé desayuno? Y a veces sufre o se pone a llorar porque se da cuenta que algo está pasando con su memoria. O sale a la calle, pero ya no sabe cómo regresar. Y hasta podría perderse. Es muy peligroso, ¿ya? Si alguno de nuestros familiares sufre del mal de Alzheimer, hay que turnarnos entre todos para acompañarlo porque podría perderse. ¿Sí? Tiene que ver con la memoria, por supuesto. Ahorita estás usando tu memoria, entonces estás produciendo acetilcolina. Tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la motivación. Las endorfinas, neurotransmisor que conduce al cerebro, a otras áreas, las señales de dolor. El dolor, cuando tú recibes un golpe, al inicio te duele mucho, pero has notado que después te duele poco. Generalmente, ¿no? Te caes, al inicio te duele mucho y después el dolor disminuye y el dolor disminuye gracias a las endorfinas. O sea, el cerebro al toque se activa, produce endorfinas y las endorfinas lo que hace es alivia los síntomas del dolor. Casi siempre. Alivia los síntomas del dolor, las endorfinas. Mira qué tan inteligente es nuestro cerebro, ¿no? Que produce estas sustancias químicas para, en este caso, regular nuestro organismo. La adrenalina, neurotransmisor que participa en situaciones de peligro, cuando estamos bajo peligro, bajo amenaza, bajo tensión. Ya, por ejemplo, una situación de peligro sería una balacera, un asalto. Un asalto, una balacera, por ejemplo, es una situación de peligro. Y en ese momento de peligro, donde tú no sabes si correr a la derecha o a la izquierda o lanzarte al suelo, en ese momento de peligro, tu organismo segrega esta sustancia química llamada adrenalina. Gracias a esta adrenalina tú escapas, huyes de ese lugar que es peligroso. También la adrenalina está presente cuando practicamos deportes de mucha tensión, de alto riesgo, por ejemplo, practicar paracaidismo. Paracaidismo, parapente, puenting, ¿sí? Canotaje, alpinismo, todos esos deportes donde es muy peligroso, ¿no? Claro, paracaidismo es muy peligroso. ¿Te imaginas si no funciona el paracaídas? Ya fuimos. Entonces, en ese momento de tensión, de peligro, segregamos adrenalina. GABA es un neurotransmisor que está relacionado con una enfermedad llamada la corea de Huntington. Esta enfermedad se caracteriza, mira, observa acá el dibujito, se caracteriza porque todo el cuerpo de la persona empieza a quebrarse, ¿no? Es como si empezara a quebrarse o a doblarse. Al momento de caminar, sus movimientos son descoordinados, ondulatorios. Entonces, este neurotransmisor GABA también debe producirse en cantidades adecuadas. Cualquier alteración podría causar la corea de Huntington, una enfermedad grave, una enfermedad neurológica. Algunos piensan que es hereditaria, pero sí degenerativa, o sea, de manera progresiva deteriora a nuestro organismo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Ya saben que si tienen preguntas, dudas o consultas, pueden hacerlo a través del chat. ¿Ya? Si hay alguna preguntita de lo que estamos explicando,
o alguna otra duda que tú de repente tienes, entonces me lo haces llegar. ¿Correcto? A ver, ¿qué cosa dicen las estadísticas? ¿Quiénes contraen la enfermedad de Parkinson? Generalmente, con mayor frecuencia, las personas mayores de 65 años. No todos, ¿no? Un 10%, un 15% de la población de abuelitos podría sufrir de la enfermedad de Parkinson, mayores de 65 años. Pocas veces ocurre antes. Precoz significa antes, ¿no? O sea, pocas veces existe la enfermedad de Parkinson de manera precoz. Generalmente mayores de 60 o 65 años. Pero ya hemos dicho, hay tratamiento para el mal de Parkinson, para que esos temblores o movimientos involuntarios desaparezcan. También hay tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Hay ejercicios, hay medicinas para que la memoria de nuestros abuelitos no se deterioren, ¿ya? Recuerda también que la memoria tiene que ver con la buena alimentación, ¿no? ¿Y qué alimentos serán buenos, profesora, para tener buena memoria, valga la redundancia? Bueno, hay varios alimentos, en especial el pescado. Así es, debemos consumirlo 2 o 3 veces a la semana. Es un muy buen alimento para la memoria. Ya sabes, si tú tienes problemas con la memoria, en el examen ya no te acuerdas, el pescadito, ya sea frito, sancochado o en atún, es muy buena para nuestra memoria, ¿ya? A ver, por ahí me preguntan, Miss, ¿también pasa por el exceso de alcohol la enfermedad de Parkinson? No. Felizmente la enfermedad de Parkinson no se relaciona con el consumo de alcohol. O sea, no tiene nada que ver Parkinson con alcohol. El alcohol sí tiene que ver con otra estructura. Por ejemplo, voy a avanzar, ¿ya? Mira, acá hay un dibujito, ¿sí? El alcohol sí tiene que ver con esta estructura que estoy señalando, el cerebelo. El cerebelo. Ahorita voy a mencionar las funciones del cerebelo, las funciones del cerebelo. Si una persona consume alcohol o bebidas alcohólicas, ¿a quién está dañando? A su cerebelo, a este sí le perjudica. El alcohol es terrible, ¿no? En la televisión salen propagandas como que uno la va a pasar bien con los amigos, con las amigas, consumiendo alcohol, pero eso es mentira, eso solamente es para vender la bebida alcohólica. Pero al final el alcohol genera muchos problemas, hasta peleas, accidentes de tránsito. Hay gente que ebria hasta se orina, se moja sus pantalones. Y ahora que todo está grabado, qué vergüenza, ¿no? Sí, pues es una vergüenza. Por eso que yo siempre les digo a mis alumnos, cuando seamos adultos, en el caso de ustedes, de manera moderada, uno tiene que aprender a tener su límite en el consumo de alcohol. No tiene por qué exagerar. ¿Verdad? Muy bien, Saulo, el cerebelo tiene que ver con los movimientos. Muy bien, Cotrina, cuando el cerebelo se daña, pierde el equilibrio, ¿cierto? Porque el cerebelo tiene que ver con el equilibrio y con los movimientos. Muy bien, chicos, se ve que están informados. Perfecto. Todo este dibujito que estoy señalando es el sistema nervioso central. Observa el dibujo. El sistema nervioso central está conformado por 2 partes. Acá está, ¿no? De amarillo. 2 partes. El sistema nervioso central se clasifica en 2 partes. En la médula espinal, voy a señalar, mira, de acá, de color moradito, esto es la médula espinal. La médula espinal es como un cordoncito, parecido al fideo sancochado. Es delgadito, bueno, acá se ve grueso, ¿no? Pero es delgadito. Este cordoncito, chicos, alargado, está dentro de nuestra columna. O sea, dentro de nuestra columna vertebral tenemos a la médula espinal. Todos nosotros tenemos nuestra columna vertebral en la espalda. Y dentro de esa columna vertebral está la médula espinal. Entonces, si tú dañas tu columna, también ¿quién se daña? La médula. Y cuando la médula espinal sufre un daño, por ejemplo, una bala, ¿no? Roza la médula espinal. Una bala perdida lastima la médula espinal. Entonces, ¿qué pasa cuando la médula espinal se encuentra dañada? Lamentablemente ya no podemos caminar. Ya no podríamos caminar, estaríamos en silla de ruedas para siempre.
salvo que llevemos terapia, pero a veces por mucha terapia que llevas, si la lesión es grave, ya no podemos caminar. Eso se llama hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo. Así es Saulo. Si la lesión fuese grave y más áreas de la médula espinal estuviera lesionado, incluso uno tendría cuadraplegia. Entonces, las lesiones en la médula espinal pueden generar hemiplegia, cuadraplegia. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Hemiplegia con paraplegia, perdón, con cuadraplegia. En la hemiplegia tú no puedes mover de la cintura para abajo, o sea, no podrías caminar. En cambio, en la cuadraplegia, no solamente no puedes mover las piernas, tampoco puedes mover los brazos. Con la justa nuestra cabeza nada más, pero del cuello para abajo ya no podríamos mover. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con nuestra médula espinal, ¿ya? Cualquier caída, tú cuando estás en el carro, en el taxi, ponte tu cinturón de seguridad. Cualquier caída, cualquier lesión, un choque fuerte, sale volando por la ventana, imagínate, ¿no? Se lastima, se daña la columna, la médula espinal. Una caída del tercer piso, del cuarto piso, del quinto piso, y eso sí es que sobrevivimos. O de las escaleras, del techo nada más, depende, ¿no? Hay caídas que no nos causa daño, pero hay caídas donde lamentablemente podríamos terminar hemipléjicos o cuadraplégicos. A ver, por ahí me están consultando de la cuadraplegia, ¿sí? ¿Cómo sería muerte cerebral? Allá cuando el cerebro ya no tiene, el cerebro cuando ya dejó de funcionar, porque el cerebro tiene sus funciones, ahí estaríamos hablando de la muerte cerebral. Vamos a mencionar al cerebro, ¿ya? El cerebro. Todo esto sería el cerebro, mira. Es una gran porción, ¿no? Una masa encefálica de gran porción. El cerebro forma parte del encéfalo. El encéfalo. Todo lo que está acá arriba, chicos. Todo lo que está acá arriba es el encéfalo. El encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico o bulbo raquídeo. De estos tres, bueno, todos son más importantes, pero el cerebro es un órgano importantísimo. Gracias al cerebro, ¿qué hacemos? Pensamos. Si no tuviéramos cerebro, cerebro desarrollado como tenemos, no pensaríamos. Gracias al cerebro pensamos, gracias al cerebro memorizamos, gracias al cerebro imaginamos. Quiere decir que el cerebro se encarga del pensamiento, de la memoria, de la imaginación. Eso se llaman procesos mentales. El cerebro se encarga de los procesos mentales. Si no tuviéramos cerebro, entonces no podríamos imaginar, no podríamos memorizar, no podríamos pensar, no podríamos razonar. Seríamos como una planta, porque la planta no tiene cerebro, ¿no? Seríamos como una plantita, ¿verdad? Si el cerebro deja de funcionar o si el cerebro está dañado o si no tuviéramos cerebro, seríamos como una plantita. De ahí que cuando una persona sufre un accidente y lo declaran estado vegetal, la persona que queda en estado vegetal es la persona que queda como una planta, o sea, está viva, igual que la planta está viva, pero su cerebro no está funcionando. Ya no funciona como debe ser. Dependiendo de la gravedad, hasta puede ser declarado muerte cerebral, o sea, no está cumpliendo las funciones. Nuestro cerebro tiene sus funciones, nuestro cerebelo tiene sus funciones, nuestro bulbo raquídeo tiene sus funciones, cada parte del sistema nervioso tiene sus funciones. Entonces, el cerebro se encarga de los procesos mentales. El cerebelo, ya lo mencionaron sus compañeros, se encarga de la postura, se encarga del equilibrio, se encarga de los movimientos, no es cualquier tipo de movimiento, movimientos finos, movimientos coordinados. Por ejemplo, al aplaudir, tú realizas movimientos coordinados. ¿En qué otro momento realizas movimientos coordinados? Al escribir, porque tú no escribes cualquier cosa, ¿no? Cualquier letra, no, tú dibujas tu letra. Bueno, me imagino que dibujan su letra. Algunos han presentado un cuaderno bien bonito, con una letra impecable. Entonces, el cerebelo tiene que ver así, con movimientos finos.
movimientos coordinados, como escribir, como aplaudir, como marchar, los que han pertenecido a la escolta. Acuérdate, cuando estabas en la escolta, ¿acaso te movías por moverte? No, no, tenías que tener movimientos precisos, coordinados, profesora. Y de repente ibas adelante, ¿no? Porque marchabas muy bien, ¿cierto? Coordinabas tu brazo derecho con tu pierna izquierda. Entonces, en estos movimientos coordinados, como marchar, tocar piano, tocar cajón, tocar guitarra, estás usando tu cerebelo. Lamentablemente, hemos dicho que el consumo de alcohol de manera excesiva daña el cerebelo. No sé si han visto a una persona ebria. Sí, ¿no? Varias veces. A un familiar, tal vez. Y una persona cuando está demasiada ebria no puede ni pararse. No puede pararse. No puede ni caminar. Cuando camina, camina tambaleándose, ¿no? De un lugar a otro como si se va a caer. Algunos no pueden ni pararse, tienen que cargarlo entre dos, entre tres y llevarlo a su casa. Otros ebrios, por más que están sentados, están que se caen, ¿cierto? Suben las escaleras y se resbalan. Es que el alcohol daña las funciones que tiene el cerebelo. El cerebelo se encarga de la postura. El cerebelo se encarga del equilibrio. Un alcohólico no tiene buena postura, no tiene buen equilibrio. Un alcohólico ni siquiera tiene movimientos finos, ni siquiera puede pararse sobre un pie. Un alcohólico ni siquiera puede manejar el carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto daño, ¿no? nos hace las bebidas alcohólicas? ¿Cierto? Miss, ¿por qué cuando toman alcohol tienen sueño? Algunos tienen sueño. No todos. Algunos que toman alcohol tienen sueño. Otros que toman bebidas alcohólicas se ponen a llorar, recordando toda su vida. Otros cuando toman bebida alcohólica se sienten valientes, ¿no? Y dicen, voy a ir a hacerle problema a tal persona, y se creen valientes, y al final terminan golpeados y pegados. Así de horribles son las consecuencias cuando uno exagera con las bebidas alcohólicas. Y por acá tenemos al bulbo raquídeo tronco encefálico. Bueno, tiene que ver con funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, ¿sí? Funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco. Listo, acá arriba he puesto, el sistema nervioso central se clasifica en dos partes, en encéfalo y médula espinal. El encéfalo está conformado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y la médula espinal es el centro de los reflejos. La médula espinal es el centro de los reflejos. Los reflejos, chicos, son respuestas automáticas, ¿ya? Por ejemplo, tocas la plancha que está caliente y automáticamente, sin pensarlo, retiras la mano. Tocas una planta que tiene espina y automáticamente retiras la mano. O cuando te pasa corriente, ¿no? Al enchufar tu celular. Entonces, esa respuesta automática ante las situaciones de peligro se llama reflejo. Y los reflejos también tienen que ver con la médula espinal. Conducen la información, el impulso nervioso, lesiones en la médula espinal, hemos dicho que puede generar parálisis de la mitad del cuerpo, hemiplegia o cuadraplegia. Seguimos. Acá tenemos al cerebro. A ver, concéntrate en el dibujito. Todo esto que estoy señalando es el cerebro, todo, profesora, todo. Chicos? Todo esto es el cerebro. Lo de celeste, lo de amarillo, todo es el cerebro. En cambio, el que está acá abajo es el cerebelo, el que tiene que ver con la postura y el equilibrio. Y esta otra flechita es el bulbo raquídeo o tronco encefálico. Pero todo lo que está acá arriba, que parece un guante, ¿no? De un boxeador. Ya, este es el cerebro. El cerebro se puede dividir en 4 partes. Cada partecita, cada partecita, se van a llamar lóbulos. Entonces tenemos 4 lóbulos cerebrales, ¿ya? La porción del cerebro, la porción de tu cerebro que está a la altura de la frente,
se va a llamar lóbulo frontal. La porción de tu cerebro que está a la altura de la nuca, tu nuca, ajá, ya, ese es el lóbulo occipital. La porción de nuestro cerebro que está acá en la parte de arriba, ese sería el lóbulo parietal. Y el que está a la altura del oído, porque por acá más o menos estaría nuestro oído, ¿no? Mira, la frente, nuestro oído. Sería el lóbulo temporal. Son 4 lóbulos. El hipotálamo no es un lóbulo. No, acá en el dibujito lo han colocado, pero el hipotálamo no es un lóbulo. ¿Ya, jovencitos? Son 4 lóbulos principales, profesora, y cada lóbulo tiene funciones. ¿Alguna función tiene conmigo, profesora? Sí, sí. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene que ver con el raciocinio. También tiene que ver con la planificación. A ver, ¿qué vas a hacer por Semana Santa? ¿Hay clase o no hay clase? Mañana, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo. Vas a recorrer tus 7 iglesias. Te vas a ir de viaje. ¿Quién como tú? Ya quisiera yo irme de viaje, ya me hace falta. ¿No hay clases? Ah, no sé si va a haber clases. Ya estás planificando seguramente un campamento con la familia, o en casita, ¿no? Profesora, vamos a estar en casa, compartiendo un almuerzo, juegos con la familia. Pero algunos ya han planificado, hasta recorrer su iglesia, ¿verdad? Sobre todo los creyentes, recorrer su iglesia. Ya, entonces, la parte del cerebro que te hace planificar es gracias al lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la porción del cerebro que tiene que ver con la planificación de tareas, planificación de eventos o planificación de algún paseo. A ver, a las 4 de la tarde voy a hacer la tarea de psicología. A las 5 de la tarde voy a lavar mi ropa. A las 6 tengo que llamar a tal familiar. O sea, tú planificas. Hasta para viajar, chicos, planificamos. Entonces, el lóbulo frontal es el área de la planificación. Tiene que ver también con tu personalidad, el lóbulo frontal. En cambio, el parietal, jovencitos, tiene que ver con 2 sentidos muy importantes, el gusto y el tacto. Sentido gustativo y sentido táctil. El lóbulo occipital solo tiene una función, ver imágenes, o sea, sentido visual sería. Una función, sentido visual. Y el temporal, vamos a relacionarlo así, ¿ya? Como está a la altura del oído, entonces tiene que ver con el sentido auditivo, por supuesto. Sentido auditivo. Ya todas esas funciones acá está. Acá está, mira. El cerebro elabora los procesos mentales. El cerebelo, postura, equilibrio y movimientos coordinados. El tronco encefálico, funciones vitales como respirar. Y los lóbulos cerebrales. El lóbulo frontal se encarga de la planificación, pero también tiene que ver con el olfato. El pensamiento, el olfato, acá está, mira, planificación de tareas, tiene que ver con nuestra personalidad. Una lesión a la altura del lóbulo frontal podría cambiar nuestra personalidad. Temporal, el que está a la altura del oído, audición, memoria. En el temporal también se encuentra el área de Wernicke. ¿Qué es el área de Wernicke? Es el área de la comprensión del lenguaje. A ver, yo te estoy explicando, tú me estás comprendiendo, ¿verdad? Yo explico la clase, tus profesores explican la clase y tú me estás comprendiendo, ¿cierto? ¿Y gracias a qué estructura me estás comprendiendo? Gracias al área de Wernicke. O sea, esta área de tu cerebro permite comprender lo que el profesor o profesora te dice. Es el área de la comprensión. El parietal le hemos dicho que tiene que ver con 2 sentidos, gusto y tacto, así como también la orientación en el espacio. El occipital con un solo sentido, vista, ¿no? Vista. Listo, chicos. Eso era
siempre y cuando dividíamos al cerebro en 4 partes. ¿Qué pasaría? Sigue concentrándote en el dibujo. A ver, ya, te estás concentrando. Mira, acá tengo también al cerebro. ¿Sí? ¿Puedes ver? Pero ¿qué pasaría si yo al cerebro lo divido solo por la mitad? Porque si lo divido en 4 partes tengo lóbulos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quiero dividirlo solo por la mitad? Si yo lo divido solo por la mitad, entonces voy a tener a los llamados hemisferios. Hemisferios. Si divido por la mitad al cerebro, entonces voy a tener una mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y voy a tener una mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. Si dividimos el cerebro por la mitad, cada mitad de tu cerebro tiene sus funciones. Por ejemplo, mira, nuestro cerebro del lado derecho se encarga de la imaginación, se encarga de la creatividad, está relacionado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, es muy intuitivo, le gusta escuchar música y puede orientarnos en el espacio el lado derecho. En cambio, la porción del cerebro del lado izquierdo es un cerebro matemático. Los alumnos que sobresalen en números, por ejemplo, es que tienen mayor desarrollo de su cerebro izquierdo. El izquierdo tiene que ver con números, con símbolos, con lógica. Permite expresarnos, leer, escribir. Se relaciona con el razonamiento y con el aprendizaje. Ese es el cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es el cerebro matemático, en cambio el cerebro derecho es el cerebro artístico, porque tiene que ver con la imaginación, con la creatividad. Hay alumnos que han presentado muy bonita carátula, bonitos dibujos, tienen bastante imaginación, bastante creatividad. Eso es debido al mayor desarrollo de su lado derecho del cerebro. ¿Sí? Así es, chicos. ¿Ya? Ahora, los hemisferios también controlan una parte del cuerpo. Pero para decirte qué parte del cuerpo controlan, yo necesito saber si tú eres diestro o eres zurdo. A ver, ¿escribes con la mano derecha o con la mano izquierda? Cotrina. ¿Eres diestro o eres zurdo? Castillo. ¿Con qué mano escribes, derecha o izquierda? Balbín. Balbín, qué bonita mascotita. ¿Con qué mano escriben, derecha o izquierda? O tal vez las dos. Ya, pero mencióname la que más dominas, ¿ya? Porque algunos me dicen, profesora, los dos, pero me sale chueco con el izquierdo. Walter, ¿eres diestro o eres zurdo? Joyce, diestra, zurda o ambidiestra. Los que usan los dos. Ya, a ver, por acá me dicen Saulo, diestro, Castillo, diestro, Vanessa, diestro. La mayoría son diestros. Casi todos los que me han escrito, diestro, diestro, diestra, derecha, mano derecha, diestro, diestra. Casi todo el salón. No hay ningún zurdo. Ah, ya tenemos un caso. Un caso donde su compañera es zurda. Ya, entonces, vamos a explicar. Las personas que son diestras, que es la mayoría, ¿no? Las personas que son diestras, o sea, escriben con la mano derecha. Cuando tú escribes con la mano derecha, los movimientos de tu mano derecha son controlados por el opuesto. O sea, si tú escribes con la mano derecha, el cerebro, el opuesto, o sea, si es derecho, lo opuesto sería el izquierdo, ¿no? El cerebro izquierdo, nuestro cerebro del lado izquierdo, es el que controla todos los movimientos que hace en tu mano derecha. Para aquellos que son diestros, siempre va a ser al revés. Si escribes con la mano derecha, eso lo controla tu cerebro izquierdo. El izquierdo controla al derecho. Por ahí tengo un caso de una compañera que es zurda. Entonces, en el caso de los zurdos también, ¿no? Sería así, al revés. Si tú escribes con la mano izquierda, ¿quién lo controla? Lo contrario de izquierdo, derecho, ¿no? La mano izquierda
es controlada, o la pierna izquierda también, metemos gol con la pierna izquierda. La mano izquierda, la pierna izquierda, es controlada por el cerebro derecho. O sea, en cuanto a movimiento, siempre va a ser al revés. El izquierdo es controlado por el derecho y el derecho es controlado por el izquierdo. Los movimientos siempre va a ser al revés. O sea, la otra porción del cerebro, el opuesto, es el que lo va a controlar. ¿Ya? Ahora, también existen casos de alumnos que son ambidiestros. Usan tanto la derecha como la izquierda. Quiere decir que usan un poco de las dos áreas cerebrales. Son pocos los casos, pero existen. ¿Ya, chicos? Entonces hay dos hemisferios, derecho y hemisferio izquierdo. Hemos dicho que el izquierdo es el matemático y el creativo es el derecho. Ambas mitades se comunican a través del cuerpo calloso, que es una estructura fibrosa que une a la mitad derecha con la mitad izquierda. Listo, ahora pasamos a las preguntitas para ver si quedó ok o no. Primera pregunta. A ver, ¿qué responderíamos en la primera pregunta? Dice, la neurona recoge información de otras neuronas a través de ¿quién? Una neuronita recoge información de otra neurona a través de ¿quién? ¿A través del axón? ¿A través de la telodendria o telodendrón? ¿A través de las dendritas? ¿O a través de la vaina o envoltura de mielina? A ver, ¿cuál te atreverías a marcar en la pregunta 1? Ya tengo 3 respuestas, 4 respuestas, de las cuales 3 respuestas están a favor de la C, de casita. Y una respuesta está a favor de la D de dado. Ya, seguimos con las respuestas. Mariana está a favor de la letra C. Munibe también está a favor de la letra C. Entonces la mayoría, ¿no? La mayoría está a favor de la letra C. Muy bien, chicos, esa es la respuesta. En la pregunta número 1, la respuesta es la alternativa C, las dendritas. Eran como las ramificaciones, ¿verdad? Las ramitas, las ramificaciones que entraban en contacto con la neurona anterior, con la otra neurona. Así es, las dendritas. Esa es la pregunta 1. Pasamos a la pregunta 2. ¿Qué enfermedad genera el aumento de la dopamina? La dopamina es el primer neurotransmisor que hemos hablado. Se relacionaba con 12 enfermedades, ¿cierto? Pero a mí me preguntan solo el aumento. O sea, ¿qué pasa si aumenta la dopamina? Producimos de forma exagerada la dopamina porque hemos dicho que se produce en cantidades normales. Todos nosotros ahorita estamos produciendo en las cantidades adecuadas, suficiente. Pero ¿qué pasaría si hubiese una exageración? A ver, acá tengo 8 respuestas, de las cuales 3, 4, 5, 6, 7, de las cuales 7 son correctas. Muy bien, Balvin, tu respuesta es correcta. Muy bien, Marjorie, tu respuesta es correcta. Muy bien, Naomi, tu respuesta es correcta. Y tengo otras respuestas más que son correctas. Tiene que ver con la esquizofrenia, ¿cierto? El aumento de la dopamina se relaciona con esta enfermedad mental. Hemos dicho que los pacientes con esquizofrenia escuchan voces que no existen. Miran personas que tampoco existen. Han perdido la razón, han perdido el juicio, están locos, dementes, viven su propio mundo. No hay coherencia, no hay raciocinio. Y otros síntomas más, como pensamiento desorganizado, los pacientes con esquizofrenia. Profesor, ¿y la esquizofrenia tiene tratamiento? Sí, sí tiene tratamiento. Tratamiento psicológico y también tiene tratamiento psiquiátrico. Lo bueno es que casi todo tiene tratamiento, ¿verdad? Cotrina, tu respuesta está bien. Esquizofrenia. Esa es la pregunta 2. Pasamos a la pregunta 3.
La pregunta 3 lo respondo yo, ¿ya chicos? ¿Les parece? Dice, el impulso nervioso viaja más rápido por aquellas neuronas que poseen, bueno, las neuronas hemos dicho que tienen varias partes. Todas las partes de las neuronas son de importancia, todas. Pero hay una parte llamada envoltura de mielina, ¿verdad? Y nodo de Rambier. Claro, entre una envoltura y otra envoltura había un nodo de Rambier. Vamos a retroceder, ¿sí? Entre una envoltura y otra envoltura de mielina, acá está el dibujito para poder ubicarnos mejor. Ya está. Acá está, mira. Este es el axón, acá está la envoltura de mielina, acá hay otra envoltura. ¿Cuántas envolturas hay? 5, ¿no? 3, 5 envolturas. Pero observa que entre una envoltura y otra envoltura hay un espacio. El espacio se llama nodo de Rambier. Cuando una neurona tiene envoltura de mielina, eso es bueno. ¿Por qué? Porque al haber este espacio, al haber el nodo de Rambier, el impulso nervioso se va a transmitir rápidamente, como una corriente eléctrica. En cambio, si no hubiese envoltura de mielina, el impulso nervioso se transmite, pero despacito, tiene que recorrer todo. Gracias a la envoltura de mielina y al nodo de Rambier, la información se conduce como si estuviera saltando de espacio en espacio, en espacio, en espacio. Como si estuviera saltando rapidito, se conduce la información. Y con esto tiene que ver esta pregunta. La número 3, ¿verdad? El impulso nervioso viaja más rápido por aquellas neuronas que poseen, sería vaina de mielina, ¿no? Si poseen vaina de mielina, entonces está ese espacio llamado nodo de Rambier, que permite que viaje rápidamente la información. 4. Ya, tú mismo eres. La pregunta 4. ¿Cómo que muy difícil? Hasta en biología han visto. Y ahora sí. 5 respuestas. ¿Qué es la sinapsis, chicos? ¿Qué cosa es? Muy bien, Cotrina. Muy bien, Saulo. Es la comunicación entre neuronas. Muy bien, Munibe. Muy bien, Naomi. Muy bien, Walter. Es la comunicación entre dos o más. No te olvides que puede ser 2 o más neuronas. 2 o más neuronas. Por ejemplo, ahorita, yo no creo que en nuestro cerebro se estén comunicando solamente 2 neuronitas, ¿no? No, ahorita en tu cerebro siquiera habrá unas 100 sinapsis. Claro, es que no solamente estás escuchando, también estás viendo la clase. Escuchas la clase, miras la clase. Si estás tomando algo, saboreas lo que estás tomando. Si estás escribiendo, estás que te mueves. Si sientes frío, si sientes calor, o sea, estamos captando tantas informaciones que dudo mucho que tengamos una sola sinapsis. Más de 100 sinapsis siquiera. Eso está pasando ahorita en la maravilla de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. No nos damos cuenta porque el cerebro solito trabaja, trabaja, trabaja y sigue trabajando, incluso estando dormido. Tu cerebro trabaja. Entonces ya sabes, ahí está la respuesta. Uy, no hay respuesta. Ya lo completan ustedes ya, chicos, en su libro, en el cuaderno donde lo están desarrollando, ahí lo completan. ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación entre 2 o más neuronas. 5. La 5 sí tiene alternativa. A ver, sí tiene alternativas. Como la 5 tiene alternativas, ¿cuál de todas marcarías? En la pregunta número 5. Rafael, ¿estás a favor de la segunda alternativa? Carla está a favor del hemisferio derecho. Balvin y Munibe está a favor de la segunda alternativa.
y Saulo está a favor del hemisferio derecho. ¿Alguien más que desea participar? ¿Qué marcarías en la pregunta 5 si fuera tu examen? Tu examen de admisión. A ver, Suma también está a favor de la B. Maite Cotrina a favor del hemisferio derecho y Terán Angelina a favor de la segunda alternativa. Y la respuesta es... Acá tengo dos respuestas más. André, muy bien André, tu respuesta está bien. Al igual que Walter Bazán, tu respuesta es correcta. En la pregunta 5, la respuesta correcta es... Ya, tomen nota, ya acá nos salen las claves, chicos. La respuesta correcta es la que ustedes mencionaron, hemisferio derecho. Algunos me han escrito hemisferio derecho, otros me han puesto clave B. Es lo mismo. Es lo mismo. Igual yo voy a subir las claves, ¿ya? Si es que no lo estás anotando, igual yo más tarde, cuando termine la clase y subo la información, voy a poner también las claves para que sepas cuál hemos marcado. Ya, B de barquito, hemisferio derecho. Claro, el hemisferio derecho es un hemisferio, hemos dicho que es un hemisferio artístico. Si a ti te gusta la música, entonces tienes mayor desarrollo de tu hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene que ver con la música. También tiene que ver con la imaginación, por supuesto. También tiene que ver con la creatividad, por supuesto. Ya hemos dicho que hay cuadernos cuya carátula está muy bonito. Hay dibujos de estudiantes que destacan en la parte artística, entonces significa que tu cerebro derecho está más desarrollado, porque es el cerebro artístico, el cerebro de Mozart, de Beethoven, de Miguel Ángel, Da Vinci, el cerebro de varios personajes de la historia de la literatura, de poetas, que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con la música, con el arte, con la creatividad, con la escultura, porque la escultura y la pintura también es arte, chicos. Entonces sí, hemisferio derecho. Es más, si sufriéramos un accidente y hubiera una lesión a nivel del hemisferio derecho, las lesiones en el hemisferio derecho pueden generar un trastorno llamado amusia. Cierto, las lesiones en el hemisferio derecho pueden causar un trastorno llamado amusia. ¿Qué es la amusia, profesora? Es cuando la persona pierde la capacidad de apreciar la música. Accidentes, ¿no? O sea, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas. Entonces, si hay una lesión del hemisferio derecho, puede generar una amusia y de ahí tendríamos una pérdida de la capacidad de apreciar la música. Muy pocos saben apreciar la música. En la actualidad la gente escucha música por escuchar, pero muy pocos saben apreciar. La persona que tiene buena apreciación musical, basta que escuche a alguien tocar guitarra, ya se da cuenta si la guitarra está afinada o desafinada. Tiene buen oído, buena apreciación musical. Y todo ello, pues, debido a este cerebro o hemisferio derecho. A ver, algunos llevan en la pregunta 6. Ya, pasamos a la 6. ¿Qué responderías? Es para completar. En la 6, ¿qué enfermedad está relacionada con la disminución de la dopamina? Ahora te preguntan por la disminución. La primera pregunta era por el aumento, ¿no? En cambio ahora es por la disminución. Si disminuye la dopamina, ¿habrá alguna enfermedad? Sí, 10 respuestas. 11, tengo 11 respuestas. Muy bien, Angelina, tu respuesta está bien. Danjur, tu respuesta está bien. Carla, bien. Balvin, muy bien.
Walter, muy bien. Naomi, está bien. Saulo, está bien tu respuesta. Cotrina. Carla, está bien tu respuesta. Fernández, muy bien. Rafael. Saulo. Suma, muy bien por tu respuesta. Cotrina. Muy bien, chicos. Todos los que han contestado a través del chat. Parkinson, claro. La enfermedad de Parkinson está relacionada con la disminución de la dopamina. ¿Y qué cosa era? ¿Qué era Parkinson? ¿En qué consistía Parkinson? A ver, te digo, ya te digo. Parkinson consistía en tener alucinaciones o, o Parkinson consistía en tener movimientos que no se pueden controlar. A ver, elige. ¿Parkinson era la persona que tenía alucinaciones? ¿O Parkinson era la persona que no podía controlar sus movimientos y temblaba? Temblaba su brazo, temblaba su tórax, temblaba su espalda, temblaba su pierna, todo su cuerpo tiembla. ¿Cuál de todos será Parkinson? Ah, ya. Muy bien, Carla. Movimientos que no puede controlar. Muy bien, Tatiana. No puede controlar los movimientos de su cuerpo. ¿Y Parkinson le da a las personas jóvenes o mayores? Abuelitos. Jóvenes, mayores, bastante mayores, ¿no? Mayores de 60 o 65 años. Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Por ahí me están preguntando, ¿y cuál es la diferencia con la corea de Huntington? En el Parkinson hay temblores, en cambio en la corea de Huntington no hay temblores, lo que hay es movimientos ondulatorios. Huntington, cuando la persona camina, es como si estuviese todo su cuerpo, como si estuviese moviéndose como la ola del mar. Todo se curva, pero no hay temblores en Huntington. A ver, Munibe, el 90 o 85% de la población mayores de 65 años podría sufrir de Parkinson, ¿cierto? Mayores. Aunque acá el porcentaje está muy alto, pero sí son mayores de 65 años. Ah, por ahí me dice profesora, ¿y ha habido casos de personas jóvenes que han tenido Parkinson? Sí, pero pocas veces, pocas, raras veces. Generalmente, cuando uno pasa los 60 o 65 años. Lo que pasa es lo siguiente, chicos, cuando somos jóvenes, nuestras neuronas también están en buenas condiciones. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a ancianitos? Muchas neuronas se deterioran, ya no producen igual que antes las sustancias químicas y por ende nos puede traer ciertas consecuencias. También es una cuestión de la edad, de las mismas neuronas. Así es. Algunos, ¿no? Porque, profesora, yo tengo mi abuelito de 80 años y que yo sepa no tiene Parkinson. Yo tengo mi abuelita de 90 años y que yo sepa no tiene problemas con la memoria. Entonces, a algunos, solamente le da a algunos. Bien, bien por tu respuesta en la pregunta 6, Parkinson. 7, la 7 para mí, ¿ya? La 7 para mí. Dice, la estimulación de las neuronas del sistema reticular activador ascendente. Bueno, hay una parte del sistema nervioso, chicos, que no les he mencionado. Ahorita les menciono. SARA. SARA significa sistema reticular activador ascendente. Si tú agarras las iniciales, sale SARA. Mira, S con A, SA, R con A, SARA, ¿no? SARA coincide con el nombre de una chica, pero SARA es una porción del cerebro que tiene que ver con el hecho de estar despierto o dormido. Ahorita, ¿cómo estás? ¿Despierto o dormido? Bueno, si estuvieras dormido no podrías escribir, ¿no? Despierto. Entonces, el SARA te activa para que tú estés despierto. Y generalmente en la mañana estamos despiertos. Pues SARA
activa a tu organismo para que tú estés despierto. Pero en la noche, eso de las 10, las 11, las 12, que tú ya vas a dormir, Sara inhibe a tu cuerpo para que tú puedas dormir, y de ahí que te da sueño. Plan de las 10, las 11. ¿Qué hora duermes? 3 de la mañana. Yo sí estoy durmiendo 3 de la mañana. No me deja dormir mi bebito. Algunos duermen temprano. ¿Quién con ustedes, chicos? Y entonces, Sara en el día generalmente te activa y tú estás despierto. Y en la noche generalmente te inhibe para que tú tengas sueño. Entonces tiene que ver, por ahí me han respondido bien, sueño y vigilia, muy bien, Cotrina. Tiene que ver con el sueño y vigilia. Vigilia es estar despierto. Ajá. Vigilia es cuando estás despierto y obviamente sueño cuando estás dormido. Entonces me dice, la pregunta es, a ver, acá creo que ya la puedan contestar ustedes. ¿Ah? Dice, la estimulación de las neuronas del sistema reticular activador ascendente, o SARA, ¿qué podría ocasionar? A ver, chicos, si SARA tiene que ver con el sueño o vigilia, ¿cuál de estas alternativas podría ocasionar SARA? Relaciónalo. Si SARA tiene que ver con el hecho de estar dormido o despierto, ¿qué pasaría si se altera? ¿Cuál de todas estas alternativas puede ocasionar si está relacionado con el hecho de estar dormido o despierto? 7 respuestas, de las cuales todas están bien. Maite, tu respuesta está bien. Stephanie, tu respuesta está bien. Naomi, Munibe, tu respuesta está bien. ¿Qué respondieron ellos y otros más? Insomnio. Insomnio. ¿Alguna vez has sufrido de insomnio? ¿Sí? En la pandemia muchos han sufrido de insomnio. Hay muchas personas en la pandemia ni siquiera han podido dormir. La misma enfermedad también causaba sus síntomas. Como uno no podía ni respirar, la misma enfermedad también generaba problemas para dormir. Tu hermanito llora toda la noche, ya también. Estás con insomnio. Tu vecino hace fiesta cada fin de semana, viernes, sábado y domingo. También con esa bulla, ¿quién va a poder concentrarse y poder dormir? Entonces Sara quiere inducirte al sueño, pero no se puede porque está alterado el organismo. Entonces tiene que ver con el insomnio. El insomnio, chicos, es la dificultad para dormir. Es cuando la persona tiene sueño, pero no puede dormir. Y lleva así una semana, 2 semanas, un mes. Cuando es crónico, un mes, hasta 2 meses. Y es terrible porque tú sabes que el sueño es muy importante, es reparador, te recarga de energía. Entonces, si tú no duermes bien, imagínate cómo vas a estar al día siguiente, ¿verdad? Ahora, también hay alimentos que causan insomnio. Bueno, si es que se puede llamar alimentos. El café. El café genera insomnio. La gaseosa, profesora, anoche no podía dormir. Claro, toda la gaseosa que te has tomado, toda la cafeína que te has consumido, entonces la cafeína genera insomnio, ¿ya? Entonces la persona con insomnio sufre porque tiene la necesidad de dormir, pero lamentablemente no puede. Está dando vueltas y vueltas alrededor de su cama. Sufre mucho porque no puede dormir. La persona que tiene insomnio. Entonces, marcamos qué alternativa, la cuarta. En la pregunta 8, ¿qué responderías? Te piden 2 funciones que tiene ¿quién? El cerebelo, ¿no? Bueno, el cerebelo tiene 3 funciones, pero de esas 3 te pide solamente 2. Acuérdate que el cerebelo es dañado terriblemente por el consumo de alcohol. Ah, ya te acordaste de las funciones, perfecto. ¿Cuáles son las funciones? Muy bien, Saulo. Movimientos y equilibrio, muy bien, Naomi. Regula las actividades motoras, muy bien, Munibe.
Postura y equilibrio. Muy bien, Carla. Fernández, tiene que ver con el equilibrio. Muy bien, Vanessa, equilibrio y movimientos coordinados, ¿ya? ¿Qué más? Fernández, muy bien. Cotrina, muy bien. Rafael, Stephanie, equilibrio y movimientos coordinados, por supuesto. El cerebelo, dos funciones. Equilibrio, acá está equilibrio. Postura y movimientos coordinados. Postura, a ver cómo está sentado. ¿Derechito? Fernández, ¿cómo está sentado? ¿Derechita? Stephanie, si estás derechita, ¿no? Mayaupoma, también estás con buena postura. Ya, entonces gracias al cerebelo podemos sentarnos derechos y no nos estamos que nos caemos. Algunos alumnos, su silla tiene para recostarse, pero otros no. Mira, y a pesar que tú no tengas para recostarte, no te caes. Estás sentado derechito, yo les puedo ver acá, que muchos están sentados derechitos. Eso se llama tener buena postura. Profesora, y yo puedo tener buena postura gracias a quién? Al cerebelo. Equilibrio, si te digo párate sobre un pie, párate de cabeza, bueno, sobre un pie, equilibrio. Movimientos coordinados. Aplaudir, marchar, bailar. La 9 lo respondo yo, ¿ya? Porque todavía no les he mencionado a esta estructura. La 9. ¿Tiene claves? A ver, algunos sí han marcado clave. ¿Quieres animarte? Y a ver, anímate. ¿Cuál marcarías? Aunque yo todavía no lo he mencionado. Y aún así quieres marcar, ya está bien. Está bien, se saluda tu iniciativa. A ver, de los que marcaron, ¿quiénes marcaron correctamente? Carla, Saulo, Cruz, ya. La 9, Mariana, está bien tu respuesta, Mariana. En la 9 sería la respuesta la C. El tálamo. El tálamo, al tálamo se le conoce como el centro de relevo sensorial. El tálamo es otra partecita del sistema nervioso, llamado centro de relevo sensorial. ¿Por qué se le llama centro de relevo sensorial o estación sensorial? Lo que pasa es que al tálamo viajan todos los sentidos viajan al tálamo. El gusto, la vista, todos los sentidos, antes de que se distribuyan por el cerebro, jovencitos, primero llegan al tálamo, se estacionan ahí y después son repartidos. Por eso que al tálamo se le conoce como el centro de relevo sensorial o la estación sensorial, porque ahí se estacionan todos los sentidos, todos, menos el olfato. Todos menos el olfato. Por eso que así se le llama al tálamo el centro de relevo sensorial. 9 sería entonces la C. Y la 10. Mencione dos funciones que le corresponden a la médula espinal. La médula espinal era la que estaba dentro de tu columna, ¿no? ¿Te acuerdas? Dentro de tu columna vertebral, ahí adentro estaba la médula y tú tenías que cuidar tu médula, cuidar tu columna de alguna caída, ¿verdad? Hasta cuando limpias tus ventanas del segundo o tercer piso no te vayas a caer, o estás en una escalera. Busca lugares de seguridad. Una caída brusca puede generar hemiplegia. Es que la médula espinal, chicos, muy bien, Stephanie, la médula espinal tiene que ver con los reflejos. Muy bien, Carla, la médula espinal envía mensajes al resto del cuerpo. Es como un conducto, lleva la información al resto del cerebro, saca la información al resto del cuerpo. Lleva y saca la información. La médula espinal. Por eso que si es que se lesionara, ya no podría llevar la información, ya no podría sacar la información, ya no podríamos ni mover brazos ni mover piernas porque la información no termina de viajar, no termina de llegar a las demás partes del cuerpo. Entonces,
Tiene dos funciones importantes. Centro de los reflejos. Hemos dicho que el reflejo es la respuesta automática, como retirar la mano ante la plancha caliente. Centro de los reflejos. Y además conduce la información o el impulso nervioso. Sus lesiones pueden generar hemiplegia o cuadraplegia. Si es que una bala perdida alcanza tu médula espinal, o si te asaltan, ¿no? Hay personas que en un asalto por querer defender su celular, se aferran al celular, y el delincuente hoy en día no te perdona, te dispara. Imagínate que te dispare a la altura de la médula espinal. Igual estaríamos en silla de ruedas para siempre, chicos. Hay que pensar, ¿nuestra vida o nuestro celular? El celular, me dicen. No, nuestra vida. Chicos, jovencitos, ahí están las dos importantes funciones de la médula espinal. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vanessa, ¿alguna preguntita tienes? Emanuel, ¿alguna consulta? ¿Alguna preguntita? Balvin. Tatiana, ¿está claro? La clase. André. Camarén, ¿alguna preguntita si tuviesen? Milagros. ¿Está ok? ¿O no está ok? Es muy importante saber para yo también dar más ejemplos si fuera necesario. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Me dice que está ok. Listo, ahí están las 10 preguntitas, ¿ya? Hemos hablado de las principales partes del sistema nervioso, aunque aquí hay otras partes también. Por ejemplo, el hipotálamo es otra partecita que es. En un dibujo estaba señalado el hipotálamo. También es otra parte del cerebro, del sistema nervioso, perdón. Había un dibujo, voy a retroceder, donde estaba el hipotálamo. Acá está, miren. Retrocedemos. Aquí está. Este de color verde, no, el que está adentro, el celestito, hipotálamo. Profesora, y aprovechando el gráfico, ¿con qué tendrá que ver el hipotálamo? El hambre y la sed. Cuando sientes hambre, ahorita por ejemplo tienes hambre, o tal vez estás lleno, no has comido mucho, ¿no? Ya estás satisfecho, ya no quiero más, ya no me sirvan más. Estoy saciado, profesor, estoy lleno. Ya, entonces tiene que ver con el hambre y la sed. Cuando tú sientes hambre, o sientes que ya estás repleto y no quieres comer más, te sientes saciado, el hipotálamo tiene ese centro del apetito donde o te estimula para que sientas hambre, o te inhibe para que ya no sientas apetito. El hambre y la sed. Así es, Saulo. El hipotálamo es un regulador del hambre y la sed. También es un regulador de la temperatura. Ahorita, ¿qué sientes? ¿Frío o calor? Josué, ¿qué sientes? ¿Frío o calor? Fernanda, ¿sientes frío o sientes calor? Dayana. Evelyn. ¿Cómo que los dos sienten frío y calor al mismo tiempo? No creo. A ver, por ejemplo, sí sienten frío. Otros sienten tibio. ¿Cómo es eso, sentir tibio? Más o menos, ¿no? Están con escalofrío. Ya, entonces, cuando tú estás con frío o escalofrío, tiemblas, ¿verdad? Lo ponemos a temblar. Algunos lo dicen tiritar o temblar. Ya, entonces, eso tiene que ver con el hipotálamo. El hipotálamo, cuando tu cuerpo siente frío, envía señales para que empieces a temblar. Y el temblar de frío es una forma de regular la temperatura. Tu cuerpo al temblar por frío o escalofrío es una forma de que quiere distribuir o quiere regular la temperatura. Entonces, cuando sentimos frío o exceso de calor, ¿verdad? El hipotálamo se encarga de regular eso, ese exceso ya sea de frío o de calor.
ya sea temblando o ya sea sudando, ¿no? Si es que sentimos calor. Entonces, el hipotálamo regula el hambre, regula la sed, regula la temperatura, también regula nuestras emociones. Así es, Chávez, cuando salimos de la piscina también a veces nos da frío o escalofrío. Muy bien, chicos. Ahora sí concéntrense en su temático. Sería el cuarto temático, ¿verdad? Listo, entra a la opción examen online, cuarto temático, y se concentran en las preguntas del cuarto temático. Cualquier duda ya sabe a través del chat. Muy bien, algunos están terminando, otros todavía tienen tiempo, no se preocupen. Cuarto temático sería. Desarrollen con tranquilidad y me escriben si es que terminaron para anotarles.
Muy bien. Maya Opoma ya terminó, me dice. Evelyn también. Fernández también. Joyce anotado. Saúl anotado. Suma. Sí, te estoy anotando ya. Dayana también la anoto. Munive. Walter también terminó. Chávez. Saulo te anoté. Naomi te anoté. Milagros, ya. Te voy a anotar. El resto sigue, chicos. Todavía hay tiempo, no se preocupen. Ya, Stephanie, te anoto, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana, Stephanie. Nos vemos, Dávila, en la próxima clase. Chao, Joyce. Chao, Milagros. Hasta la próxima semana, Maya Upoma. Chao, Miss. Hasta la próxima clase.